Hola, hola, buenos días, mis queridas niñitas, Dios me las bendiga. Bueno, primero que nada, vamos a comenzar nuestra clase dándole gracias a Dios por tener la oportunidad de seguir conociendo cada vez más de Él, de la fundación de su iglesia, de cómo comenzó todo esto. Ya ustedes en quinto básico pasaron por lo que fueron los antepasados de Jesús, comprenden la historia, ¿verdad?, de por qué Jesús o porque el papá de Jesús, Yahvé, eligió al pueblo de Israel para que él en sí mismo se hiciera hombre y de este modo transformar el corazón no solamente de los apóstoles, sino de cada uno de nosotros ahora a través de la historia, ¿sí? Digan conmigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inunda los corazones de cada uno de nosotros y llena nuestras vidas con tu fuego, con tu amor, para aprender cada vez más acerca de lo que nos tienes preparado. Amén. Darle las gracias a la profesora Yasmín por permitir llegarles a ustedes, ¿verdad?, en esta mañana, ya que, bueno, me encuentro llevando a mi hijo a consulta médica en estos momentos y nada, como siempre les dejo estas cápsulas por medio de la cual, bueno, voy a explicar el tema y les dejo la actividad y podamos de este modo no perder la clase de este día, ¿sí? El objetivo lo anuncio para que ustedes por favor escriban al tiro en su cuaderno. La fecha de hoy es 22 de octubre, ¿verdad? 2021. Vamos, usted coloca 22 de octubre de 2021 y el objetivo a desarrollar, súper fácil, dice jerarquías de la iglesia de hoy. Jerarquías de la iglesia de hoy. ¿Ya? Súper fácil, ¿verdad? Vamos a ver si logro compartirles yo misma la pantalla de manera que ustedes puedan colocar la fecha y el objetivo. No importa. Ah, sí, ahí estoy. Entonces, hoy, jerarquía de coloco iglesia en mayúscula. Recuérdense que iglesia significa la familia de Dios, ¿sí? Los convocados a ser parte de esta gran familia de manera espiritual. Somos hijos de Dios, por ende somos familia, ¿sí? Voy a recordar un poco los conceptos sobre iglesia y su historia, ¿ya? Para poder entrar a cómo está ordenada o estructurada la iglesia hoy día. Pero antes voy a dejar de compartir para colocarles un videíto que explica cómo comenzó todo esto, ¿sí? Nada, niñitas. Aquí está. Tú eres el Cristo. Y así comienza la historia de la iglesia. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Qué bonito. Esto lo encontramos en Mateo 16. De este modo comienza la iglesia, con el reconocimiento de uno de los apóstoles de lo que viene a ser la misión de Jesús. Fíjense que Jesús pregunta, ¿quién dicen todos ustedes que soy yo? Entonces empezaron, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres el nuevo profeta, y por ahí, ¿no? Ajá, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Ya, el que da como que con la respuesta correcta es Pedro, porque Pedro dice tú eres el Cristo, y recuerden que la palabra Cristo es súper importante porque significa el elegido, el Salvador, el Mesías. Cuando Pedro reconoce esto, que su nombre anterior era Simón, enseguida Jesús dice ya, bendito sea Simón, porque tú, esto que has dicho, no te lo ha revelado hombre ni nadie, sino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y has reconocido, ¿verdad?, que yo soy el Salvador, que yo soy el ungido, que soy el Cristo, que soy el Mesías. De ahora en adelante no te llamarás más Simón, de ahora en adelante te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De este modo te entregó Jesús como la potestad, el poder, el dominio, el control, el liderazgo a Pedro, ¿sí? Hasta ahora van 266 pontífices o sucesores de Pedro o papas, ¿verdad? Y es que de esa manera tiene que ser, si no, no hay un orden. Recuerden que Jesús no eligió mujeres para el tema de ser apóstoles por el tema de cuidado a ella misma, ¿sí? Si las colocaba al frente de batalla la iban a matar, pero así, simplemente con pestañear los ojos. Recuérdense que estábamos hablando y estamos hablando de un territorio bien fuerte, el Medio Oriente, donde el tema de la mujer, si a nivel mundial es controversial, imagínense en estos países del Medio Oriente. La vida de los apóstoles, ustedes la estén investigando para su mini disertación de la semana que viene, ¿cierto? Se han dado cuenta de que no fue fácil. Ellos todos murieron martirizados. El único que murió de viejito fue Juan. La suerte de Pedro, pues no se hizo esperar. Él murió, obviamente, martirizado, con la cabeza hacia abajo, por proclamar el nombre de Cristo. Entonces, aclaro esto, ¿no? No es por un tema de machismo, es por un tema de protección justamente a ella. Entonces, ¿qué es la iglesia, niñitas? La palabra iglesia significa convocación. ¿A qué se nos está convocando? A ser los hijos, la familia de Dios, ¿verdad? La iglesia es el nuevo pueblo de Dios y convocado, ¿verdad?, por la palabra y constituido por la gracia que se nos da por los sacramentos. Fundado por Cristo, ¿ya? Y regido por el Papa y los obispos, que conducen a los fieles cristianos a la salvación, bajo la acción del Espíritu Santo. Entramos a formar parte de la iglesia el día de nuestro bautismo, que nos hace discípulos de Cristo como aquellos que seguían al Señor. Recuerden que ya esto lo vimos en la clase pasada, el día lunes. Solo estoy recordando un poco para que podamos contextualizar a lo que es la jerarquía de la iglesia. La fundación de la iglesia, entonces, obviamente es en manos de Jesús, ¿verdad? El Evangelio narra los pasos sucesivos con los que Cristo fundó la iglesia. Primero, empezó predicando el reino de Dios. Eligió luego a 12 apóstoles, y a uno de ellos, Pedro, que es el que estamos viendo aquí en el mono. Justamente estas llaves simbolizan cuando el Señor le dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, porque les dio todo el poder, toda la autoridad. Se dice de este modo que Pedro recibió las llaves de la iglesia, ¿verdad? Entonces, con estas palabras se representan estas llaves, mis niñitas. Y a uno de ellos, Pedro, entonces, lo designó vicario suyo en la tierra, entregándole el poder supremo sobre toda la iglesia. Hizo muchos milagros para demostrar que con él había llegado al reino de Dios. Eso lo van a ver con ustedes conmigo en sexto básico,
cuando veamos la clasificación de los milagros que hizo Jesús, que son hartos, que se clasifican en 4 grupos: exorcismos, sanaciones, resurrecciones y controles de la naturaleza. Pero de eso hablaremos posteriormente. Con su muerte en la cruz consiguió la salvación de todos los hombres. Y la última piedra fue la venida del Espíritu Santo, que envió desde el cielo el día de Pentecostés. ¿Ya? Jesús le dice a Pedro: en ti edificaré mi iglesia. Le entregó el liderazgo. Luego muere Jesús, pero al resucitar, 40 días después, envía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que le da como la fuerza a los apóstoles de salir al mundo y predicar. Y dice el mensaje principal del reino de Dios. Ahora sí entramos al tema, ¿verdad? La jerarquía. ¿Cómo está ordenada la iglesia de Dios hoy? ¿Verdad? Jesús, queriendo edificar la iglesia, eligió entonces a 12, a los apóstoles, para que fueran el fundamento de la iglesia. Les dio poder y autoridad para guiar a todo el pueblo de Dios. Poco a poco lo fue instruyendo para dicha tarea. La vocación de Pedro, ¿verdad? De entre el grupo de los apóstoles, es elegido por Jesús para que fuera la piedra sobre la que había de edificar su iglesia. ¿Ya? Tú, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo vimos en el video. Entonces, se apacienta mis corderos, como el último mandato, así como que, ok, Pedro, apacienta a todos mis hijos. Cuando él dice corderos, está refiriéndose a todos y cada uno de nosotros. Pedro recibe el encargo de sostener a todos los cristianos, recibe la suprema autoridad de enseñanza y gobierno de la iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares sobre la tierra quedará atado en los cielos, y cuanto desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Eso ya se los comenté, por eso la representación de las llaves. Los sucesores de los apóstoles, ¿quiénes son? Pues directamente Pedro, el Papa. Y de los apóstoles, los obispos. ¿Ya? Entonces, de esa manera lo vamos a manejar. Al principio, la iglesia primitiva era Pedro y los apóstoles. Ya, Pedro y los apóstoles. Ahora, con el tiempo, ¿verdad? Se le colocó el Papa, ¿verdad? Y en vez de apóstoles, la palabra obispos, para que vayan viendo la relación. La misión de Pedro y de los apóstoles debía transmitirse a sus sucesores para que nunca falte en la iglesia el servicio de los pastores. De este modo, la jerarquía de la iglesia la podemos ver de esta manera. Entonces, el Papa es el sucesor de Pedro, es el obispo principal de Roma, centro de unión de toda la iglesia, principio visible. Se le llama también romano pontífice y vicario de Cristo. Esto era cuando Benedicto, o el Papa Benedicto, era el que estaba al frente del papado. En este caso ahora es emérito, es decir, está como detrás del Papa Francisco, ¿sí? No deja de ser papa. En este caso es como único en la historia que tenemos 2 papas al mismo tiempo, pero el que está al frente es Francisco, ¿ya? Los obispos entonces son los sucesores de los apóstoles, tienen un cargo, un territorio o porción de la iglesia que se llama diócesis. Todos juntos al Papa representan a toda la iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de la unidad. ¿Qué quiere decir esto que tienen a cargo un territorio? El Papa asigna como a un representante suyo, a un apóstol representante suyo en cada país. Nosotros tenemos un obispo principal aquí en Chile, ¿sí? Él es la representación del Papa aquí en Chile, y asimismo digamos que él tiene aliados o manos derechas, personas que lo acompañan y lo ayudan, porque él solo no puede obviamente hablar en nombre del Papa a todo Chile. Y ahí es donde juega el papel de los curitas, ¿sí? Los sacerdotes. Los sacerdotes todavía no son obispos, porque los obispos son designados por el Papa para estar en cada país, uno en cada país. No sé si me logro explicar.
¿sí? No sé si me logro explicar en esto. Vamos a decirlo de este modo. Todos los sacerdotes son apóstoles, son los sucesores de los apóstoles. Lo único es que hay uno directamente de Pedro, que es el Papa. Y hay unos directamente de los apóstoles, que son los que trabajan directamente con el Papa, que son los obispos. Y hay uno por cada país, ¿sí? Pero todos ellos previamente son sacerdotes. Antes de llegar a ser obispos o el Papa, fueron sacerdotes, o son sacerdotes. Son sacerdotes. Quiero aclarar eso, ¿ya? Los presbíteros o sacerdotes, ¿verdad? Son los colaboradores de los obispos. Ayudan a los obispos en la misión que Cristo les confió: predicar, administrar los sacramentos, gobernar las comunidades cristianas. Ya el Papa también hace esto, pues. La diferencia es que él tiene como que una pega mucho más fuerte, porque tiene que representar a toda la iglesia frente al mundo, y obviamente necesita de los sacerdotes para administrar todo lo que son las bendiciones de los sacramentos, llevar la palabra de Dios y todo lo demás. ¿Ve? Entonces, esa supervisión, el Papa en cada país tiene ubicado un obispo, y cada obispo en cada país tiene ubicado a sacerdotes o presbíteros que, según la zona, pues obviamente comparten el trabajo de llevar el reino de Dios al mundo. También tenemos la figura de los diáconos, que no son sacerdotes, niñitas. ¿Cómo los distinguimos? Con esta estola de medio lado. Un sacerdote ocupa la estola así abierta, y el obispo de medio lado. No son sacerdotes, pero ayudan a los sacerdotes. Les leo: existen desde el comienzo de la iglesia, colaboran con los sacerdotes en el servicio de la comunidad, no pueden consagrar la Eucaristía ni perdonar los pecados, pueden hacer homilías, catequesis y apostolado. Ellos ayudan en todo, pero no pueden hacer lo que hacen los sacerdotes, que es consagrar el pan y el vino, y no pueden confesar, no pueden perdonar los pecados. Eso solo le corresponde a los sacerdotes, al obispo y al papa. ¿Ya? Si los diáconos quieren ser sacerdotes, pueden serlo. La única condición que se exige para que tú puedas pasar de diácono a sacerdote es ser célibe. Célibe significa que no estés casado, que no tengas, o que no estés casado, porque hay diáconos que estuvieron casados, quedaron viudos, y en ese matrimonio tuvieron un hijo, y por el hecho de quedar viudos pueden llegar a ser sacerdotes. La única condición es no estar casado. No importa si hayas tenido hijos en un pasado, en un matrimonio, puede ser sacerdote, no pasa nada con eso. Pero no puedes estar casado, no puedes estar unido a una mujer. Tienes que ser célibe, ¿ya? Y los laicos somos ustedes, soy yo, somos nosotros. La iglesia, ¿verdad? No es solo la jerarquía, no es solo el Papa, no es solo los apóstoles, los obispos, no es solamente los presbíteros o sacerdotes, no es solamente el diácono, no son solamente las monjitas o religiosas o religiosos, no, señor. Somos todos y cada uno de nosotros, porque el tema de Jesús es llevar el reino de Dios, y el reino de Dios significa el reino del amor, de los valores, del respeto, de la empatía, de la construcción de un mundo mejor. Está formada por todos los fieles bautizados que profesamos la misma fe, recibimos los mismos sacramentos. Están llamados a la santidad y al apostolado en ejercicio de su trabajo, en la familia, en la sociedad y en otros servicios. Ahora sí llegamos a lo que van a hacer en su cuaderno. ¿Ya? La clase pasada ya copiaron el concepto, copiaron la historia de la iglesia. Ahora vamos a copiar en nuestro cuaderno el orden de la jerarquía católica. ¿Ya? En este orden: Papa, cardenales, que son como los que cardenales y obispos, ¿verdad? Dentro de cada país, ¿verdad? Como yo les dije, el Papa asigna en cada país un obispo, y los que están así como a la derecha son los mismos obispos y cardenales. Ocupan la misma posición, solo que los cardenales tienen como una responsabilidad mucho más dentro de la iglesia, Están entonces el Papa, obispos y cardenales, que son los mismos, ¿verdad? Sacerdotes, los diáconos, ¿verdad? Que están los transitorios, permanentes. Los permanentes son los que por lo general están casados, tienen hijos, ¿ya?
Y los transitorios son aquellos que no están casados o se quedaron viudos y no importa que hayan tenido hijos, pueden pasar a ser sacerdotes. Todos los laicos, ¿verdad? Todos los laicos somos los que formamos entonces el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Si yo corregiría un poco este orden como para que entenderlo, en vez de colocar orden de la jerarquía católica, colocaría orden de la jerarquía católica en el pueblo de Dios, porque todos somos el pueblo de Dios. Al fin y al cabo, mis niñas, cada una de estas posiciones, ¿verdad? Papas, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, laicos, demandan de cada uno de nosotros una pega importante, un trabajo importante. Construir un mundo mejor suena súper bonito, pero demanda de nosotros, obviamente, una entrega sincera y profunda, ¿no? Es un cambio personal de vida para, obviamente, transformar la de otras personas. Y está de más decirles que en el mundo entero no se profesa la fe católica, en gran parte en algunos países y en la mayoría de algunos continentes. Pero, por ejemplo, en Asia no se profesa la fe católica, y en el Medio Oriente hay como que con bastantes limitaciones. Ya hay países donde hablar en el nombre de Jesús o hablar de Jesús nos costaría la vida. Hay muchas personas que ahora han muerto, ¿verdad? Mártires por este tema de hablar en el nombre de Jesús. Esto, mientras que yo hablo, tú lo estás copiando, porque ya estamos cerrando la clase, ¿sí? Esto es lo que vas a realizar nada más. ¿Ya? No más, como yo les comentaba la otra vez, no hace mucho, hace como un mes, el Papa Francisco recibió un sobre con 3 balas, ¿verdad? Y salió en la prensa, los que logramos leerlo, de que a él lo querían muerto. Y así lo dijo el Papa, me querían muerto. Y se teme muchísimas veces que eso suceda. Dios lo ampare, ¿verdad? Dios lo ampare. Pero el tema de ser papa o estar ahí al frente implica estar como que en el ojo de la muerte, ¿saben? No ha sido el primero, no sería el primero. Muchos papas han asesinado, mi niñita. Y vean, por ejemplo, en 1983 el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado, un francotirador le disparó el corazón. Y bueno, la medalla de la Virgen fue lo que lo protegió y desvió que la bala no perforara, obviamente, las venas del corazón o perforara directamente el corazón, perdón, porque obviamente el corazón todo como tal es sagrado. Entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Ya? La iglesia como tal es valiente, y si la vamos a ver no solamente como estructura, tenemos que verla como la familia de Dios aquí en la tierra. ¿Ya? Con eso me despido, niñitas, solo escribir esto, y nada, quedarse tranquilas ahí en la sala con la profesora Yasmín, y espero que hayan comprendido todo lo que se les ha explicado. De todas maneras, inquietudes o consultas, por favor déjenselo a la profesora, que con mucho gusto yo pasaré y le preguntaré a ella para podérselas aclarar luego. ¿Está bien? Bueno, un abrazo, Dios me las bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.